Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Para ti, hater, decirme el minutaje exacto del último vídeo donde participaste para poder mirarlo. Si no, es imposible. Si no, es imposible. No sé cuándo fue la última vez que participaste, no sé dónde entraste, el minutaje, y ya he dicho en el otro live que yo no iba a supervisar nada de esto. Esto tenéis que hacerlo vosotros. Me decís un minuto y el nombre del vídeo y entonces yo me meto en ese minuto exacto, o en ese segundo exacto, en ese minutaje exacto y puedo verlo. Si no, es imposible. Sí, no salen mis mensajes, sí, pero tú ves tus mensajes, chaval. Tú cuando te metes en el directo, tú ves tus mensajes escritos. Entonces te tienes que meter en el último vídeo donde pusiste el último mensaje. Si no, no te puedo decir. O sea, yo ya te lo digo que ese ejercicio no lo voy a hacer. Eso lo tienes que hacer tú. Quien quiera salir del pozo, yo amablemente, sin ningún tipo de compromiso, voy y miro el minutaje que tú me digas para ese segundo concreto. Si no, no lo hago. Hay muchísima gente baneada en el canal. Soy una persona que ha recibido amenazas y yo no pierdo mi tiempo ya en estas cosas. Si hay alguien que realmente tiene interés en participar en el canal de una forma completamente sana y limpia, me tiene que decir el minutaje exacto. Si no, ni hago el esfuerzo. Y ya está. Hasta ahí puedo leer. Que ha estado bien, pero si la plataforma no recompensa nada en absoluto, pues yo prefiero estar sacando vídeos. Lo digo en serio. Me supone menos esfuerzo. Es que es menos esfuerzo. Es que ahora mismo yo he terminado el live con, no sé, en una estadística me pone 600 personas. A ver, vamos a ver la cosa fríamente. El panel de control siempre va a venir la estadística final de lo que hay ahora mismo en visualizaciones en el vídeo. Y solamente hay 749 visualizaciones. ¿Dónde está el resto que falta hasta las 1000 que he dicho antes? ¿1600? Eran 1600 y pico, ¿no? 1615. ¿Dónde está lo que falta? ¿Dónde está lo que falta? ¿No está? No está. Entonces para esto me quedo aquí. No me merece la pena. Saco un vídeo y en ese vídeo queda perfectamente recogido que yo llego a las 1000 visualizaciones fácilmente. Si el contenido está, que yo sé más o menos que funciona, yo sé que llego fácilmente. No me cuesta ningún trabajo llegar a 1000 visualizaciones y no me desgasto tanto. Los live desgastan, en la otra plataforma desgastan muchísimo. Entonces, bueno, yo que sé. ¡Ay! Tengo que activar aquí sí que voy a activar, perdonadme, aquí sí que lo hago, porque tengo que activar el chat, que el cuadro del chat está desactivado. Ya está activado el cuadro del chat, ya se ven los chats. Perdonadme, pero es que se me lo he pasado pero por completo. Y luego otra cosa, no se escuchaban los sonidos de las donaciones ni las suscripciones. No se escuchaba nada. Pues bueno, yo qué sé, qué raro. No sé por qué narices no se tenía que escuchar. Yo no escuchaba nada. Estamos aprendiendo palabras nuevas. Sí, totalmente, ya te digo yo. Blanco y en botella el pozo la roja. No, a ver, yo cuidado, quiero ojo, cuidado, sí que yo lo entiendo como un trabajo, pero yo ahora mismo, para mí, no estoy trabajando, estoy disfrutando de lo que estoy haciendo. Para mí esto ahora mismo no es un trabajo, ¿eh? Cuidado. Estar en la otra, es que no sé cómo explicar esto. Sí que yo tengo que buscar rentabilidad en los vídeos, ¿vale? De acuerdo. Pero en los directos tampoco se trata de esa rentabilidad económica, se trata de estar a gusto, de estar bien. Y yo en la otra no lo estoy. Estoy muy encorsetado, me muerdo mucho la lengua. Hoy me he soltado de más. He dicho palabras clave como COVID, bicho, vacuna, y seguramente el vídeo será desmonetizado en horas. Lo tengo muy claro, ¿eh?
Entonces, estar en un sitio donde está todo desmonetizado porque no se puede hablar con libertad, pues tenemos un problema muy gordo. Yo siempre he sido el defensor de la vacunación a muerte, por supuesto, y hay que vacunarse. Lo tengo muy claro. Pero es que no podéis decir la palabra vacuna porque automáticamente te desmonetizan sin saber el contexto en el que se ha dicho, pues me parece muy grave esto. Entonces, para empezar es un doble esfuerzo y ahí va más trabajo todavía. Sí que es un trabajo porque es un trabajo, pero sobre todo estar en La Roja es un trabajo. Aquí estar es estar a gusto, estar pasándolo bien, pero no lo tengo como un trabajo real estar aquí. Efectivamente sí que tengo los beneficios y aquí pues se gana dinero, pero es diferente, de verdad, no tiene nada que ver. No tienen nada que ver, no tienen nada que ver. Lo otro es esclavo, es mucha esclavitud. Y ojo, cuidado, porque aquí hay que echar muchas horas, ¿eh? O sea, aquí hay gente que se pasa 24 horas sobre 24 horas haciendo directos, ¿eh? Hay hasta, bueno, yo el caso más gordo me parece que son 12 horas de directo todos los días. O hasta incluso más. O sea, ¿estamos locos? No, yo a tanto no llego. Yo no voy a estar. Y además 12 horas con poca gente. Beckmack dice, desde el Streamlabs. Sí sé cómo se hace. Lo que pasa es que tengo que hacerlo. Que no, aparte, no quiero tocar ahora mismo nada. Porque bastante que toque algo para que la cague. Así que ahora mismo estamos en el directo. Ya lo haré yo con tranquilidad. Jesús, por Dios, que me he tomado 2 cervezas y no controlo el corrector. Es que te juro, Mariví, que me he puesto a leerte. Digo, pero de hecho, te voy a decir una cosa. Me he puesto a mirarte el nick completo porque como me has escrito eso tan raro que me has escrito, digo, me cago en el demonio emplumado, a ver si no va a ser Mariví. Mi Mariví va a ser alguien haciéndose pasar por Mariví, que ya se ha dado el caso, y voy a tener que aquí marcarme un contrabarra van espacio Mariví 2905. que lo he llegado a pensar, ¿eh? Digo, ¿pero qué me está escribiendo esta cría? Digo, me está dejando así como todo congelado. Hermoso dice, nosotros te ayudamos cuando quieras. Muchísimas gracias. Y además he visto por aquí también estaba Suizo. Y el Suizo también está por aquí. Bienvenidos y gracias por la raid, hermoso. Está por aquí el Suizo. Suizo, ¿qué pasa? Que esta noche no trabajas, hijo mío. Pues si es que no paras de trabajar, si es que yo de verdad, escucha, tienes un amor a los millones. Yo, si me pagaran lo mismo que te pagan a ti por el minuto de trabajo, yo es que firmaba ya. Porque es que no paras, tío. O sea, qué puñetera máquina de currar. Por el amor de Dios. Yo sé que te gusta trabajar de noche porque entre otras cosas te lo pagan mejor. Lo sé, la nocturnidad, la alevosía, la peligrosidad y todas estas cosas. Pero hijo mío, deja algo de dinero para los demás. ¡Hombre! Que todo te lo quedas tú. Y eso no puede ser. ¡Viva Andalucía, coño! ¡Hombre! ¿Qué pasa aquí? No veas, tengo imán para la gente de Jaén. Ya te lo estoy... No, pero es que Mariví lleva aquí ya mucho tiempo, ¿eh? Mariví es ya del canal, pero vamos, es de la Cuchipandi. Ojo, ¿eh? Mariví es de la Cuchipandi. Aquí Mariví... La Mariví, la marinera. Es que me gusta a mí mucho Jaén. Me alegro, lo digo en serio, me gusta un montón. Jaén me gusta. O sea, vamos a ver la ciudad como en sí, ya sabéis lo que es la ciudad, ¿vale? Pero lo que son las afueras, los pueblecicos y todo esto está súper bonito. Y en el Parador me gusta mucho comer. El Parador, me encanta comer en el Parador. Familia es del Caudete. ¡Ole! Dice, muy buen aceite en Jaén. En Jaén está todo rico. Está todo rico. Todo riquísimo y buenísimo, hombre. Hermoso dice, el tapeo de Jaén es espectacular. Eso se echa en falta en Málaga. Hombre, yo cuando he leído Málaga, como he leído en Málaga, digo, este es un boquerón. Digo, ¡viva Málaga! Y tal. No, pero le he dicho, ¿de dónde eres? Y he dicho, Jaén. Digo, pues sí, Mariví. Mi Mariví es un espectáculo. Mariví es de por allí. Dice, vine con el gran Hermoso. Pues muchas gracias, Hermoso. Luego, tu canal se llama así, se llama Hermoso. ¿Cómo se llama tu canal? No, yo de Jaén ni pollas. No, es que es verdad, he leído Málaga, digo, es un boquerón. Digo, ya tenemos aquí al boqueroncico aquí puesto. Que a mí Málaga también me gusta, pero no es lo mismo. Yo me siento, hombre, es que Jaén me pilla más cerca. Jaén está a nada, está a una pata, Jaén está muy cerca, coño. Si un murciano no va a Jaén es para pegarle collejazos, porque Jaén está aquí al lado. Está muy cerca. Es verdad, es que Jaén está súper cerca. Yo al menos, lo que pasa es que estoy muy acostumbrado por trabajo también a haber tenido que estar viajando y entonces a mí se me hace cerca. Luego igual otra persona dice, uy, madre mía, Jaén, que está a tomar por culo. No, pero Jaén está cerca, coño.
Eh, que estoy leyendo y que me parto. Dice, con Mariví nos fuimos al pozo por el tubo. Dice Tupac, dice, pero es muy triste Jaén, es de lo más seco que hay en España, yo creo. No, más seco que Murcia, muy difícil, más seco que Murcia, que además yo vivo en la zona de Cartagena y esto es un secarral. Ayer, ¿qué fue ayer? Ayer llovió después de no sé cuantísimo tiempo sin llover, cayó a lo bestia también, eso también tengo que decirlo, pero ayer cayó una buena y cayó mucho y muy rápido. Esa fue una mini dana. Pero cayó fuerte, que yo decía, hostia. Pero aquí esto es un secarral, aquí no cae una puñetera gota de agua, es un ascazo. Seco de soso. Es que, a ver, las mujeres son maravillosas, pero los tíos de Jaén tienen mala follá, Es como muy graná. El granaíno tiene mala follá, pero es que el de Jaén también tiene su mala follaica, Bueno, los murcianos también. Es que estamos ahí en el cogollo. Si es que queramos, estamos en el cogollo. Pero sí, hay mala folla por Jaén también, Beckman dice, aquí en Valencia también llovió mucho, en Valencia, pero es que de verdad ayer cayó muy fuerte y duró muy poco, porque no fue una lluvia larga de estar horas y horas y horas. No sé el tiempo que estuvo lloviendo, no lo cronometré ni muchísimo menos, pero que se puso a caer agua. Dije, hostias, Pedrín, lo que está cayendo, Hostia, lo que está cayendo, pero bueno, que sobrevivimos. Estuvo bien porque sobrevivimos. Pues mira, hermoso hijo mío, a ver, te comento. Yo me dedico al sector de la perfumería y tengo un canal en YouTube con 40 y no sé cuántas miles personas, que vete a saber ahí lo que quedará. No, sí, tengo un canal de YouTube de perfumería, cosmética, que, a ver, deja, a ver si se podrá poner el enlace sin que me echen de aquí. Ay, cállate, Orgaz, qué pesado que eres, Orgaz, coño, cállate la boca, desgraciado. Copio. A ver, lo pongo aquí el enlace, a ver si me deja. Aquí está. Este es el enlace, no será para la página porno, claro, para el OnlyFans que salgo desnudo, tocándome. No, ahí lo tenéis. Ese es el enlace al canal de YouTube. Dice, ¿cuál es el mejor perfume para tu gusto? No todos los días se conoce a un perfumador. No, yo no soy perfumador, yo no trabajo perfumando. No. Yo reseño y hago crítica de perfumería, pero no, yo no perfumo a nadie. No, que va. Mujeres guapas y hombres también guapetones. Estoy guapetón en Jaén. ¡Viva Jaén! Hombre, es que no te puedes centrar. A ver, hay que mirar siempre la parte positiva de todo. Tengo que decirlo, claro, es verdad. No te puedes quedar... A ver, la ciudad en sí, ya lo he dicho yo antes, que la ciudad pues no es muy vaya. Pero escucha, pero que dar un paseo por el campo, subirte al parador, todas estas cosas dan mucho gustico, que te inviten a comer en el parador, yo qué sé, pues cositas, de estas así. De las cosas pequeñas son las realmente importantes. Si te quedas con el conjunto global, la ciudad, hay que reconocer que es una ciudad fea, ¿vale? Pues como la mía, horrible. Pero... son sus gentes las que las llenan de vida. Entonces, pues una mujer jerezana pues da mucho gusto de ver, y un hombre jerezano pues también da gusto de ver, y ya está, te vas llenando los ojos de alegría y de jovialidad jerezana. Ya está, punto pelota. Hay que irse a Londres de compras. Con lo que de YouTube, que bien poco. Ay, Dios mío. Dice Tupac, a eso me refiero, que no tiene gran cosa. No, pero sí lo he dicho antes, digo, que la ciudad en sí, pues no hay mucho, la verdad. Pero están los campos y puedes hacer el senderismo, puedes salir a correr, puedes hacer muchas cosas. Muchas cosas. Y hay que ver siempre la parte positiva. Si te tocan hacer en un sitio pues que no es muy agradable, pero es que, escucha, es que los campos de Jerez son bonitos. A mí me gusta. Por muy secarral que tú lo veas, a mí me gusta, porque como yo estoy en un secarral también, pues yo veo un secarral y me siento en casa. Si veo mucho árbol y mucho pino y mucho abeto y mucho lo que tú quieras, yo ya me pongo en alerta, porque digo, aquí tiene que haber mucho bicho de cuatro patas, es decir, osos, lobos y vete a saber qué más. Y ya me pongo nervioso porque no es el entorno que yo controlo. Pero si estoy en un secarral, ya sé que debajo de una piedra puede haber una lacra.
o un escorpión, o algo así, o una serpiente. Ya sabes lo que hay, porque estás familiarizado y lo estás viendo todos los días. Pero cuando te metes en bosques y en cosas densas y dices, uy, qué bonito que es el monte aquí, qué gustazo, pues ya te pones nervioso porque es un entorno que no controlas. Nosotros controlamos los secarrales, que son pues, nuestro hábitat normal. Eso es lo que estamos familiarizados. Nos vas a un secarral y nosotros estamos como pez en el agua. Nos cambias el hábitat y ya pues nos sentimos extraños. Mariví, tenemos el Parque Natural de Espellaperros, la Sierra del Segura, Cazorla, Úbeda y Baeza Patrimonio de la humanidad. Patrimonio intangible. Y mucho más, dice Mariví. Dice, busco espárragos, buscas setas. Pues claro, es que es lo suyo. Quien vive en un serragral, aquí no es zona de setas, pero de espárragos los que quieras. Te vas al monte y más o menos si controlas dónde están las matas, te llevas una buena cantidad de espárragos y sobre todo ahora que está lloviendo, ¿eh? Sabes tú que cuando llueve es cuando empiezan a tirar. Pero que yo no soy de espárragos, pero la verdad es que aquí se controla mucho porque es una zona donde hay un montonazo de espárragos y caracoles, chupaeros. Hay un límite de mililitros, así que mucho ojo, porque tendrá que pasar pasa por facturación seguro, Así que declare todo lo que tenga que declarar y que mire muy bien, que hable con la compañía aérea para saber los mililitros que puede pasar porque puede tener problemas. A pesar de que los facture, hay limitación, hay limitación, y que luego todo lo guarde con el ticket, porque como ha comprado eso, que guarde los tickets de compra. También es muy importante que cuando pase facturación lleve los tickets de compra, pero que mire los mililitros porque ahí hay límite, Ojo, esto es como el tabaco. Tantas cajetillas, pues aquí los mililitros, ojo, porque si van muy cargados de líquidos te pueden decir algo. Si ha ido con más gente y no lleva mucha carga de líquidos, que reparta en una maleta y en la otra. Pero ojo, porque está todo limitado, Escucha, es que en YouTube no puedes decir la palabra bicho. O sea, tú dime a mí, ¿qué murciano, qué español no menciona un bicho? Bicho, no puedes decir bicho. Bicho automáticamente significa, como lo digan más de 5 veces, que te bloquean la monetización del vídeo, o del streaming, o del directo. Es que te lo bloquean. No puedes decir COVID, no puedes decir una mierda, es que no puedes decir nada. Yo vengo ahora mismo de un directo de allá y vengo todo el tiempo ahí pensando, Dios mío de mi vida, tengo que morderme la lengua porque no puedo hablar ciertas cosas porque voy a tener problemas. Porque es que te desmonetizan los vídeos y entonces pues lo poquito que se saca allí, pues te lo quitan. Te desmonetizan el vídeo y te llevas lo que te tengas que llevar, que más bien es poco o nada. Diego, muy buenas, dice, llegué para los postres. Escucha, Diego, ¿has visto el principio del live de esta noche del otro sitio? Pregunta, es que es importante, por eso te decía que si lo habías visto. Los flamenquines nacieron en Córdoba. Muchas gracias por resaltar el mensaje, Diego. Aquí en Twitch eso no pasa. No, es que no pasa. Yo he tenido conversaciones fuertes. Aquí también se habla de sexo de vez en cuando, siempre dentro de un contexto y un tal, sin pasarse mucho demasiado, pero sí que con libertad. Y no ha pasado nada. No tengo vídeos desmonetizados, no he tenido ningún tipo de problema. En el otro sitio no puedo hacer eso. Es que a pesar de que mi canal está puesto que es un canal para adultos, o sea, un canal de contenido adulto, tengo problemas. Y tengo que estar midiendo siempre lo que estoy diciendo. Por eso digo que muchas veces cuando me vengo para acá es que no me da la gana. O sea, es que no me muerdo la lengua. Aquí no tengo filtros y en el otro sitio tengo que estar encorsetado midiendo. La gente que está aquí, que me sigue también en el otro canal, lo sabe. Es que tengo que estar, porque como ya sabe cómo me la gasto aquí, pues me conocen del otro sitio también. Pero que yo normalmente no me muerdo la lengua. Si tengo que decir un taco, un hijo de puta, pues lo cojo y lo digo. Me da igual, no me corto un duro, pero es que en otro sitio no puedo hacerlo. De ninguna de las maneras. Es que ni se te ocurra. Y encima te encuentras con el rollo del sistema. Porque el sistema te detecta los bots que tienen los algoritmos, te detectan las palabras y te lo detectan absolutamente todo. Pero luego encima tienes la gente hija de puta que se dedica a denunciarte los vídeos, los streamings y tal. Y claro, el sistema se pone muy en alerta con las denuncias y filtran y van mirando y puede que evidentemente te desmoneticen algún vídeo. Yo he tenido suerte y solamente tengo desmonetizado un vídeo, un directo, por decir, no sé si lo dije 4 o 5 veces, Twitch.
como dije Twitch, se me fue a tomar viento la monetización. Mandé la revisión. Y entonces me dijeron que es que me había pasado de rosca haciendo promoción de esta plataforma. Dije que sí, pues ya está. Pues ahora diré la morá. Y ahora allí me refiero siempre a la plataforma morá. Pero tengo que estar mordiéndome la lengua, tío. O sea, es que es una barbaridad, es un ascazo. Pero bueno, como es la plataforma que me da de comer, pues me tengo que callar la boca y tengo que entrar por el aro. Pero ya, bueno, por lo bueno, que me vengo aquí y me pongo a hablar de lo que me dé la gana. Y ya está. Ay, ¿qué voy a leeros, coño? Dice un perfume bueno es Acqua di Gio. Lo que pasa es que ya se queda como muy viejo, ¿no? Tupac, Acqua di Gio huele bien, pero ya es que está muy desfasado. Lleva muchísimos años en el mercado y tampoco es como para glorificarlo. Que ya ha tenido su tiempo. Evoluciona Tupac, ve hacia adelante. Acqua di Gio está muy bien, pero ya se queda como muy viejo. Es verdad, es un gran clásico dentro de la perfumería, pero yo le digo a mi gente, sí, pero no te quedes siempre con lo mismo, tira para adelante. Es que yo lo entiendo. Bueno, ya ves tú, yo digo yo que el perfume que uso de cabecera, que es el Givenchy Gentleman clásico del 1974, pues ya te digo yo, sí, ya ves tú, yo me tengo que callar la boca. Pero yo utilizo mucha perfumería, claro. Pero que ve probando otras cosas, no te quedes siempre con el Acqua di Gio ahí en la cabeza, ay, Acqua di Gio, porque entre otras cosas está ya más lavado que la madre que lo parió, ya no está igual que estaba antes. Pero que hacia adelante siempre. Madre mía, que Flanders YouTube. No sabes hasta qué punto. Nos van a poner a rezar y nos van a poner hasta incluso, mientras que rezamos, 2 libros en las manos, en cada mano y otro en la cabeza. Y luego nos pueden meter hasta una manzana para que no hablemos. Pero eso sí, estemos presentes en los vídeos así, porque ellos serán felices, porque nos tendrán a todos callados y no diremos ni mu. Ay, Dios mío. Dice, ahora ya no lo uso. Tengo una de Carolina Herrera. ¿Ves? ¿Has visto? Hay que evolucionar, tío. Es que es verdad, es una fragancia que huele bien, pero es que al final, dependiendo también de tu zona y de la gente, la puedes oler más o menos. Hubo un tiempo que estuvo súper de moda, a tope. Todas han tenido su proceso y su tiempo. Las 1 Million están ya más trilladas que la madre que las parió. Y son fragancias que a mí en lo personal no me gustan. Reconozco que estuvieron bien en su época, pero ya está, punto pelota, hay que seguir para adelante. Es que, claro, al final ya llevan tanto tiempo en el mercado que yo las proceso como algo también antiguo. Digo, ostras, qué viejo. Y mira, vuelvo a repetir que ojo, cuidado, que lo que a mí me gusta también es muy vintage. A mí me gusta la perfumería clásica, pero también me gusta ir probando cosas nuevas y no quedarme anclado en lo mismo de siempre. Qué aburrimiento. Y ahora mismo la que estoy usando es la Ralph's Club, la nueva de Ralph Lauren. Esa es la que estoy usando. Walter dice, la nueva religión, los Patreon. ¿Por qué, Walter? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nueva religión? ¿Qué va? Yo no tengo ninguna religión. Son gente pues que ayudan, que colaboran, igual que la gente que puede hacer sus superchats, sus super stickers y dar las donaciones cuando las tienen que dar, que es muy lícito. Y además, escucha, que yo por la parte que a mí me toca, a mí me solucionan un montón, tanto en cuanto la perfumería no es una cosa barata. A mí me ayudan a comprar perfumería, por supuesto. Los ingresos del Patreon, los ingresos que se tienen aquí en esta plataforma, que ya ves tú, yo cobro aquí cada 2 meses, me parece que es más o menos la media, los 90 y pocos euros, porque claro, aquí cobramos en dólares, pero luego esto hay que pasarlo a euro, y entonces cobran menos, claro. Entonces es una ayuda. Es que la perfumería no es gratis y últimamente pues la perfumería, ya sabemos los precios que está cogiendo, se está poniendo por las nubes, es un ascazo. Es que la perfumería, Dios mío de mi vida, está cogiendo unos precios de verdad que es que yo lo he comentado otra vez y no me importa repetirlo, que casi me caigo de culo cuando he empezado a ver los precios. Una Toast que cuesta 69 euros. ¿En serio? ¿Una Toast? Las Toast no son perfumes tan sumamente caros. Es que la Onyx, la última de Toast para mujer, cuesta 69 euros, me parece. Lo he dicho en el otro canal, es que no me acuerdo, voy de memoria. Y te quedas congelado diciendo, pero ¿cómo es posible que una Toast cueste esto? Porque no son perfumes realmente caros. Toast te clava en la joyería y complementos. Pero en un perfume Toast, 69 euros, ni de coña, hombre.
Ni de coña. Hermoso dice, número mágico. Sí, cuesta 69 euros con un pico. Me parece que tiene cola, tiene cola. Tiene cola. Y es un perfume que huele fatal, ¿eh? A mí no me ha gustado nada. A mí me resulta que me huele como a un producto de limpieza. A un producto de limpieza de vajilla. Huele a eso. Como si fuese un producto de vajilla con mora. Es algo así. Porque además huele a... Tiene un deje a lavavajillas. De verdad, lo digo en serio, es un perfume que no huele agradable, no es un perfume agradable, huele como tiene deje a lavavajillas. Ahí sí que puedo decir que es demasiado sintético y está mal construido, eso sí que lo puedo decir. No me ha gustado nada. Cuando me lo he utilizado, porque además lo he visto, digo, hombre, mira el Onyx, y me he ido y he visto el precio, digo, casi me caigo de culo, de verdad. Y además se lo he dicho a la chica, digo, ¿esto vale esto? Dices, digo, madre mía, fatal. ¿Qué me parece la Calvin Klein? A mí las Calvin Klein me gustan todas, salvo la que encuentro. Hay una que me tiró así un poco para atrás, que la estuve utilizando durante un tiempo. Me regalaron una botella de la Sika One Shock. Huele demasiado fuerte para mí. No sé por qué, pero no me terminó de gustar. Pero a mí todas las demás, la One y todas estas, me gustan. No me desagradan. Son fragancias amables y van buscando ventas. Eso es lo que hay. Fragancias fáciles de llevar, fragancias que le pueden gustar a todo el mundo y sin complicaciones. En el momento que meten en una complicada como es la Shock, por ejemplo, pues te quedas así un poco como diciendo, a mí me costó esa, en particular me costó. Pero bien, la verdad que muy bien. Dice, el Tous Colonia es el que va, la tapa blanca, botella esmerilada. No lo sé, no me acuerdo. Yo no soy muy seguidor de la perfumería de Tous, pero también os puedo decir que en casa sí que han usado Tous, las chicas de casa, y se han utilizado en utilidades varias, es decir, ha habido algunas que se han consumido y otras que han terminado en el baño. Ha habido de todo, con Tous ha habido de todo. De hecho hay una que tiene forma de oso con la cabeza del tapón, que es dorada, que además la saco en el canal y ha terminado en el cuarto de baño. No sé si quedará un poco, pero ha terminado en el baño, Ha habido de todo, Bueno, yo tengo la Tous Baby, que me encanta, huele súper rico, muy rico, muy rico, y la gasto. Pero lo demás no me termina de apasionar, cuidado que no me termina de apasionar. Pero las chicas de casa sí que la han llegado a utilizar con perfumes de Tous y tal, pero no han triunfado, no han triunfado mucho, no han triunfado mucho. Hay unos que se han gastado y otros que, de verdad, hay uno que está en el baño, no sé si estará terminado ya, pero hay uno que está en el baño. ¿Cuál es el perfume más caro? Me dice Hermoso. No, hicieron uno en los países saudíes, que yo no sé el precio que tiene, porque no me acuerdo. Lo di porque como también hago podcast, di la noticia ya hace mucho tiempo, yo no me acuerdo, pero vamos, por ejemplo, hay un perfume de Donna Karan que hasta hace bien poco estaba realizando Estée Lauder y que cuesta 1 millón de euros. El perfume no, la botella sí, pues la botella lleva incrustaciones de oro con una perla súper grande, lleva diamantes también en la botella, y lo que cuesta es la botella, no es el perfume, y estás pagando eso, y eso es el perfume más caro del mundo. Cuando se refiere al perfume más caro del mundo, estás pagando la botella más cara del mundo. Ahora mismo acaba de salir una Guerlain que cuesta 12.000 euros, una Guerlain 30 mililitros. ¿Qué es más caro? Pues depende hasta dónde puedas pagar. El precio lo pones tú. Quien puede pagar algo hasta cierto límite, pues ya sabes que ese sería el perfume más caro. Pero perfumes más caros hay. Además es que estoy diciendo que estaba hecho en los países árabes, en Arabia Saudí o por ahí, Emiratos Árabes. Era carísimo. O sea, ya excedía el 1.000.000 de euros y todo esto. Era mucho más caro, Era mucho más caro. Era una barbaridad, porque además la botella es que era una pasada. Bueno, en fin, un rollo. Begnar a lo oso con el pino. ¿Esto qué es? Me acabo de perder yo con el pino. Perfume comercial, perfume caro. Yo tengo un pino al lado y me restriego las hojas. Pues también yo tengo un pino. Tengo de todo. Yo tengo de todo. Tengo un eucalipto y yo salgo y me froto el escroto.
esto no lo podría decir en otro sitio, aquí lo puedo decir y puedo reírme. Coño, es que vengo de un sitio represor y es opresor, represor. Entonces puedo liberarme aquí un poco. dejarme que vengo ya 2 horas, he estado en el streaming del otro lado 2 horas y ahora estoy aquí. Y luego a las 5 de la mañana tengo otro. A las 5 de la mañana tengo otro live en otro canal con un colega. Entonces digo, bueno, vamos a dar un poco de tiempo, vamos a estar aquí un ratico. Bueno, pero es que... Ay, Dios mío. Escucha, hay perfumes que cuestan un pastizal y huelen fatal. Fatal. Así que por eso digo, mejor probar los perfumes antes. Pero ¿quién te va a dejar probar un perfume de 1.000.000 de euros? ¿Es que van a tener un tester por ahí para que puedas echarte y probarlo? Pues no tienen tester. O sea, te lo llevas completamente a ciegas. Pero ya te digo que Guerlain acaba de sacar un Mitsuoko y cuesta 12.000 euros. ¿Por qué? Pues porque es un vidrio especial que el vidrio, tal y como está tratado y hecho, está hecho soplado. Dios mío de mi vida, brilla en la oscuridad. Por las irisaciones que hace y todo el rollo que le habrán metido ahí a esto, pues brilla en la oscuridad. 12.000 pavos. El perfume es un Mitsuoko que le han cambiado una molécula. Mitsuoko, que además lo tengo yo en colección, que es un perfume que cuesta 50 o 60 euros como mucho. Le han cambiado la molécula de melocotón, pues le han puesto la de albaricoque. Y te cobran 12.000 pavos. ¿Y tú los pagas? Tú no. Yo tampoco. Pero alguien ya los ha pagado porque no quedan. No quedan unidades. Están vendidas todas. Sacaron 8 botellas a 12.000 pavos y están todas vendidas. Hasta luego, no hay forma humana, ya se lo han quedado. Ya llegamos tarde para esto. Es decirlo y automáticamente ya las tienen vendidas. Y están vendidas, están vendidas. Pues es que la forma de vender los aromas es esa, es a través como un coche. Es exactamente igual. Tú cuando estás vendiendo un coche estás vendiendo sexualidad, estás vendiendo potencia, estás vendiendo elegancia. Me da igual si es para un hombre, para una mujer, para lo que sea. Estás vendiendo todo esto, estás vendiendo seducción. Es normal. Tú cuando estás haciendo un spot publicitario, estás viendo un anuncio por donde sea, en redes o donde sea, una fotografía, me da igual, pero que estén publicitando un perfume, lo hacen a través de la sexualidad. No... tienen que hacerlo de la parte más llamativa. ¿Qué es lo más llamativo? Pues hacerlo, sexualizarlo, entre otras cosas, porque es lo que nos gusta, es lo que nos hace disfrutar. El sexo a mí me hace disfrutar mucho. Me gusta todo sexualizado. Yo soy una persona muy sexual. Entonces, me encanta, pero no... con lo que no estoy de acuerdo con respecto a todo esto es el uso que se hace de la sexualización de los perfumes, como de otras tantas cosas. En eso sí que no estoy de acuerdo. Creo que a veces se pasan 4 pueblos diciendo que algo es ultra mega masculino y tal. Hay algunas veces, tal y como se puede entender, ese tipo de publicidad puede dar a... no sé, a un doble juego, un doble sentido que no sea muy apropiado, En eso sí que no estoy de acuerdo. Pero que yo entiendo que se debe de hacer también a través de la sexualidad. Además, ponte cualquier vídeo. Si es que te pones un vídeo de un spot publicitario y estás viendo sexualidad implícita o explícita, depende. Lo tienes todo ahí. Encuentras una mujer femenina, sexy, elegante, atrevida, arriesgada, empoderada. Encuentras a un hombre erótico, festivo, sexual, con unos testículos así de gordos que te va a sacar de los apuros y te va a liberar de las personas que te están subyugando. Y todo esto, es que es así. Entonces, pues, es lo que hay. Y es de lo que se valen las empresas para hacer la publicidad. ¿Cómo transmites un aroma a través de las imágenes? Es muy complicado. Pues tiras a lo más fácil también. A lo que sabes que va a enganchar a la gente. La gente ve un pito, ve un chichi y se vuelve todo loco o todo loca. Entonces es normal. Claro. Fiesta, fiesta. Qué guay. Claro. Es así. En plan, porque un aroma de mujer es para mujer y tal. No es así tampoco. No. En mi canal nunca hemos entrado en ese tema y yo creo que la perfumería no tiene ni sexo, ni edad, ni hostias. Sí que dentro de cualquier otro perfume que puedas ver, entiendo que efectivamente yo, porque soy una persona viejuna, puedo decir que lo encuentro más femenino o más masculino. Pero yo no creo que... Yo tengo amigas súper heterosexuales a tope, a morir, que les gustan mucho los tierrones, pero utilizan, por ejemplo, Ralph Lauren, la Blue, el de Parfum Blue de Ralph Lauren, lo utilizan.
y van con su blue y van para arriba o van para abajo y muchas más, o sea que no tiene por qué ser tampoco la blue, y eso no implica absolutamente nada con respecto a tu sexualidad, ni muchísimo menos. Yo utilizo yo utilizo Coco Mademoiselle como perfume de cabecera femenino, y también evidentemente utilizo ahora mismo la Raf Lab. Voy mezclándolas, siempre tengo Chanel encima. Yo soy un tío que consume mucho producto de Chanel, tanto masculino como femenino. A ver, femenino no, femenino solamente utilizo Chanel número 5 puntualmente, y sí que utilizo mucho Coco Mademoiselle, mucho, pero lo que es por la parte y la vertiente de las fragancias masculinas, a muerte con Givenchy Gentleman clásica, y ahora mismo la Raf Lab. Esa es la que llevo a degüello. Y la Ocean de Prada también me gusta mucho, la nueva. Pero yo no creo que la perfumería esté toda orientada hacia un hombre o hacia una mujer, ni muchísimo menos. La perfumería debe de aplicársela a quien entienda que debe de aplicársela. Los gustos son variados. A un tío no tiene por qué estar gustándole siempre las fragancias amaderadas ni nada de esto. Te pueden gustar también las florales, y no se te van a caer los anillos ni se te va a caer el pito por utilizar una fragancia femenina. No va a pasar absolutamente nada. Yo no conozco a nadie que se le haya caído el pito, la verdad, por usar una fragancia femenina, y tampoco conozco a una mujer que le haya salido pito precisamente por utilizar una fragancia masculina. Estos son tonterías. Está muy rico, y si le echas un chorrico de aceite de oliva virgen extra, buenísimo, de Jaén, eso está que te mueres de rico, por Dios. Qué cosa más rica. Ay. Creo, además, es que lo que pasa que lo sabía que me había dejado yo por aquí. A mí el ajo me encanta. Yo el ajo, mirad, esto es un trocico, no sé si se va a ver. Esto es un trozo de ajo, o sea, no es un trozo, es lo que envuelve el ajo, el ajete. Este es este es el pelleji, este es el pellejo del ajo. Es que hoy he comido ajo también. Me gusta mucho el ajo crudo. Me encanta. De verdad, hombre, vamos a ver, no es que esté comiendo siempre ajo, porque lo que pasa es que nos aprovechamos ahora, porque como tenemos que llevar mascarillas, pues te pones la mascarilla y te puedes comer cualquier cerdada, como ajos, cebollas y cosas que canten mucho el aliento, a pesar de que aún así te limpies los dientes como un demonio, pero como está en el estómago y sale fuera, porque es que sale el olor, pues nos aprovechamos que llevamos mascarilla y comemos ajos. Y yo, la verdad, es que me gusta mucho el ajo, me gusta mucho la cebolla y la disfruto. Lo siento, me gusta. ¡Viva Murcia! Es que yo veo una verdura y una hortaliza y me vuelvo todo loco. Es que es muy raro que a mí no me guste nada de la verdura. Me gusta mucho la verdura, pero sí que como mucho ajo y lo como crudo, ¿eh? No. Y me gusta también con aceite en las tostadas. Si cojo y restriego un ajo a una tostada con un chorrico de aceite y un poco de sal, ¡bah! Total, qué cosa más rica. Un ajete restregado en una tostada con un poquito de sal y aceite, por Dios, qué cosa más rica. Ahora igual me avento una. Cuando termine, antes de empezar el directo con Acebes, me voy y me encasqueto una tostada de ajo restregado. ¡Qué rico con aceite! Por favor. La locura. Señoras y señores, recordar que hay una cosa que se llama por aquí, que va apareciendo Patreon, que se ha terminado también lo que se daba, hay que decirlo, es que si no, escuchar que me voy ya, que se ha terminado, ¿vale? Entonces viene lo del Patreon, que va apareciendo por aquí, y os podéis hacer Patreons a partir de un urín y me echéis una mano a mí y al canal. Luego también tenéis una cosa que se llama La Alquimia del Perfume, que es mi libro, que os recuerdo que quien no lo compra está maldito, ¿eh? Tenedlo presente, porque si no, esto puede traer estragos emocionales. Y también suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.